Muy bien, vamos a empezar. Nuevamente Buenas noches, reitero, buenas profesor. noches. Esperemos de que estén bien o, como es el caso, conozco de algunas compañeras que se estén recuperando. Bien, en la sesión anterior, la sesión de ayer, hemos estado viendo lo referente a las operaciones, ¿no? Utilizando los distintos operadores, ¿no? Ya sea suma, resta, multiplicación, división, pero referenciando celdas relativas, ¿cierto? Entonces, incluso hemos asignado una actividad, ¿no? Que era la parte del ejercicio 2 y el ejercicio 3. Vamos desarrollando a modo de recordar, ¿no? La sesión anterior. En este caso, en la columna total, nos pedían que multipliquemos la, la celda o el valor de la celda, ¿no? Que está en la columna cantidad por el valor de la celda que está en la columna precio. Pueden ustedes invertir el orden, o sea, puede ser precio por cantidad. Vamos a obtener el mismo resultado. En ese caso no hubiera ningún problema. Entonces pondríamos acá igual, selecciono la celda, en este caso es C22, ingreso el operador de la multiplicación, que en Excel no olvidar es el asterisco, y luego seleccionamos la celda del precio, ¿no? Presionamos Enter y habíamos aprendido que autocompletamos con el puntero de autocompletar y obteníamos los resultados para las demás celdas, ¿verdad? Esta forma en la que Excel va recorriendo las celdas fila por fila se conocían como referencias relativas, ¿correcto? Referencias relativas. Bien, vamos a tener casos, como el que les voy a compartir ahora, en donde se necesita que una celda o un rango de celdas no se muevan, o sea, no sean relativas, sino permanezcan, por más que se autocomplete, permanezcan en su misma ubicación. Les voy a alcanzar, a ver, un momentito, voy a alcanzarles el libro con el cual estaríamos trabajando hoy día. ¿Ya? Un momento, por favor. Les voy a pasar a nuestro grupo. Su nombre es Celdas Absolutas. Voy a minimizar este libro y mientras ustedes van descargando, les vamos a mostrar, este es el libro, ¿no? Me confirman si ya lo tienen, por favor. Celdas Absolutas es el nombre del libro con el cual vamos a trabajar. Y por si acaso, de repente, también les estoy pasando el mismo archivo por el chat del Teams. ¿Ok? Muy bien. Celdas absolutas. Un poquito de teoría acá, ¿no? Nos dice lo siguiente. Se usan para el caso en que necesitemos fijar, perdón, la dirección de una celda. Muy bien. Veamos el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 nos dicen, halle el monto de préstamo en soles. Vemos que tenemos acá un dato de tipo de cambio, ¿no? Recordemos, si no estamos en este mundillo
los cambios monetarios en el mercado oficial y también extraoficial. Hay un nombre que se le da al costo de la moneda extranjera, ¿no? En este caso se pone tipo de cambio. Ahí están proponiendo 3,5, ¿no? Quiere decir que por $1, ¿no? Se estaría pagando 3,5 soles, o sea, 3 soles con 50 céntimos. Yo sé que el costo ahora es un poquito más elevado, ¿no? Pero veamos. Y debajo de él tenemos una tabla en donde visualizamos una columna de clientes, ¿no? ¿Cuántos clientes? Vamos a ver el recuento, son 10. Préstamo en dólares, quiere decir que a cada cliente se le ha asignado un préstamo determinado en dólares y queremos saber su equivalencia en soles. ¿Ok? Entonces acá, con los conocimientos que teníamos hasta el momento, fácilmente usted podría decir, "Oh, profe, entonces fácil, mira, pongo igual, selecciono la celda donde está la cantidad en dólares, multiplico para convertirla a soles, porque así se hace, se multiplica, y digito el tipo de cambio, 3,5. No vayan a poner coma, es punto, ¿ya? Solamente que le acá le referencia como coma. Enter. Y ahí está, ¿no? 7.000 soles. Entonces usted autocompletará. Excelente. Está correcto. En ese caso está correcto. Pero hay una cosa. Cuando nosotros vamos a ver al día siguiente, o de repente horas después, puede ser que el tipo de cambio pues haya tenido variaciones, que esté más o que esté menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? En este caso, el tipo de cambio, vamos a ver cuánto es el tipo de cambio. Ahí está, miren. El tipo de cambio oficial ahorita es de 3,96, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Estar cambiando acá, ¿verdad? Y estar autocompletando. Que como son un par de registros, son 10, pues no habría mucho problema, ¿no? Pero este es un caso hipotético, un caso didáctico para la sesión, para la clase. En el mundo real a veces no vamos a tener solamente 10 clientes o 10 registros. Puede que tengamos 100, 200. Y sería poco práctico pues estar autocompletando y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en esos casos conviene hacer lo siguiente. Voy a borrar. Fíjense. Igual. Selecciono el o la celda donde está el precio en dólares. Multiplico. Y esta vez voy a seleccionar la celda donde está el tipo de cambio. Aquí está. Presiono Enter. 7.000. Da lo mismo. Correcto. Entonces, una alumna de repente puede decir, ya, profe, vamos autocompletando entonces y... Error. ¿Qué está pasando? Fíjense acá. Acá tenemos, acá está correcto, ¿verdad? C13 por C9, donde está el tipo de cambio. Pero acá en la siguiente, el tipo de cambio ha bajado, es el C10. Acá también C11 y es en letras, por eso me sale ahí valor. Y acá también, fíjense. Entonces, en esos casos, nosotros queremos de que esta celda, cuando se autocomplete las fórmulas, no se mueva. O sea, que se mantenga absoluto. ¿Cómo se logra eso? Yendo a la fórmula inicial, ¿ok? Y la celda que no se debe mover en este caso es C9, ¿verdad? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un zoom para que lo puedan ver si están desde su celular. Entonces, lo que voy a hacer, miren, es seleccionar la celda C9 así, como si estuvieran seleccionando un texto, ¿ya? Selecciono, fíjense así, C9, lo selecciono con mi puntero del mouse y en mi teclado presiono la tecla de función F4. Cuando presiono la tecla de función F4,
van a notar que tanto antes de la columna como antes de la fila se agrega el signo del dólar. ¿Qué significa eso? De que esa celda se hace o se convierte, perdón, en absoluta. De tal manera ahora que si autocompleto, fíjense lo que va a pasar, ¿no? Las únicas celdas que se van a mover son donde están los precios del préstamo en dólares. Y la que no se mueve, la que se mantiene en su mismo lugar, ¿cuál es? La celda que nosotros hemos referenciado como absoluta, ¿verdad? Mírenme, ¿no? Entonces, podemos decir que las celdas que están a la izquierda de la fórmula son relativas porque van cambiando de acuerdo a la fila donde vamos moviéndonos. Y la celda que está a la derecha es absoluta porque esa es la que no se mueve. De repente, si no lo ubican, la tecla de función F4 en su teclado está acá. ¿Ya? Es esta, miren. F4. Repetimos. Voy a borrar otra vez. Voy a la fórmula, igual. Selecciono la celda donde está el préstamo en dólares, el operador de la multiplicación, selecciono la celda donde está el tipo de cambio y como sé que esa celda debe ser absoluta, o sea, no debe moverse, pues simplemente lo selecciono y presiono, como les decía, F4. Cuando presionan ustedes F4, se va a agregar antes de la columna, o sea, antes de la letra, porque la letra es la que referencia la columna, y antes de la fila, o sea, antes del número, se agregará el símbolo del dólar. ¿Qué significa eso? En una fórmula en Excel, que esa celda se mantiene absoluta, no se mueve. De esa forma nosotros podemos autocompletar el resto y vamos a tener ahora sí la operación correcta. ¿No? Fíjense. ¿Qué hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Imagínense ustedes, ¿no? Que vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Este cuadrito pues está presto para la sesión de hoy, ¿no? Pero imagínense que no sea un cuadro de 10 clientes, que sean 1000 clientes, ¿no? Y que usted esté por los últimos datos de la columna. Y usted quiere saber o quiere mostrar o está exponiendo, ¿no? Gráficamente, ¿no? Este resultado de esta celda, de qué celdas o de qué operación de celdas depende. Entonces, para hacer que Excel nos muestre con unas ayudas gráficas, ¿no? De dónde provienen las celdas que intervienen en la fórmula, a dónde debemos ir. En la cinta de opciones, ¿no? Por ejemplo, quiero saber de esta. En la cinta de opciones debemos de ir a la ficha fórmulas. En la ficha fórmulas debemos ubicarnos en el grupo auditoría de fórmulas. Y en el grupo auditoría de fórmulas, ¿no? Vamos a dar clic en el botón que dice rastrear precedentes. Al dar clic en él, vamos a observar que Excel, con la ayuda de unas flechitas de color azul, me indica de qué celdas depende la fórmula que le ha dado resultado a esta celda donde está ahorita tu celda activa. En este caso, de la celda que está en la parte lateral izquierda y la celda que está acá arriba, ¿no? Del tipo de cambio. Esta herramienta o este comando es útil cuando nosotros queremos inspeccionar una hoja, un libro en el cual nosotros no hayamos o no hemos ingresado ninguna fórmula, sino ya nos pasan de esa manera. Entonces,
imagínense que ustedes están auditando el trabajo de otras personas, ¿no? Entonces, podemos ver, a ver cómo ha calculado acá su tipo de préstamo en soles. Entonces, para no estar dando doble clic y viendo de dónde pertenece, pues simplemente me ubico en la celda y doy un clic en la ficha fórmulas, en el grupo auditoría de fórmulas, en rastrear precedentes. ¿Ok? Entonces ahí gráficamente usted y al que esté auditando puede mostrar de dónde proviene justamente el resultado o las fórmulas que intervienen en ese valor de la celda, ¿no? Si quisiéramos quitarlo, pues simplemente damos clic en quitar flechas. Ahí está. Muy bien. Y en caso nosotros quisiéramos saber lo contrario. ¿Cómo lo contrario? Quisiéramos saber esta celda, que es tipo de cambio, a quiénes está afectando. En ese caso, o en qué fórmulas participa el valor de esta celda. Entonces lo que debo hacer es dar clic en esta celda de este tipo de cambio y ahora en auditoría de fórmulas doy clic en rastrear dependientes, o sea, qué celdas dependen de ella. Doy un clic en él y observamos, fíjense, con una ayuda muy gráfica, con flechas, nos indican la cantidad de celdas que dependen de esta. ¿Qué significa eso? De que si yo modifico, por ejemplo, el tipo de cambio a lo que es hoy día, por ejemplo, hoy día el tipo de cambio es 3.96, miren, 3, voy a dividir a 3.96. Al presionar Enter, todas las celdas que hayan utilizado la referencia de este valor van a cambiar automáticamente. Presiono Enter y fíjense, todas las demás celdas que dependen de ella han cambiado, se actualizan. Esa es la ventaja de utilizar las celdas absolutas. Voy a quitar las flechas y alguna consulta hasta esta parte de la clase. Nuevamente me van a disculpar si me escuchan así expectorando. Estamos saliendo de un proceso gripal terrible. ¿Eh? Mil disculpas. Yo sé que sonará desagradable de repente los que tienen micrófono y todo eso. Bien. No hay consultas. Muy bien. Pasemos entonces ahora al ejercicio número 2. Este fue el número 1. Vamos al ejercicio número 2. Voy a hacerlo más pequeño. Ahí está. La tabla ya es más grande, ¿no? Podemos notar que tenemos una columna donde tengo depósito, está en moneda en soles, ¿no? O así me muestra el formato. Y después tenemos una, dos, tres, cuatro columnas adicionales. Debemos nosotros ingresar los datos en esa columna. Aparte, observamos acá una celda que me dice tasa de interés y es 3,90%, ¿no? Tasa de interés. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a llenar los datos acá en la columna de interés de enero? A ver, acá hay una etiqueta, vamos a leer. Nos dice que debemos multiplicar el depósito, que es la columna que está en la parte lateral izquierda, debemos multiplicarlo por la tasa de interés. Y justamente hace un momento acabamos de referenciar esta, ¿no? Que es la tasa de interés. Y fíjense, es una celda, es una única celda, ¿correcto? Por lo tanto, ya podrán adivinar o podrán intuir ustedes que esa celda no se va a mover en la fórmula, por lo tanto va a ser absoluta. Entonces, ¿cómo calculamos acá? Muy bien, igual, guiándonos de esta ayuda, ¿no? Depósito por tasa de interés. Igual, depósito, selecciono la celda donde está el valor del depósito y le multiplico, porque es un cálculo porcentual,
es una multiplicación. Le multiplico y selecciono el valor o la celda donde esté mi tasa de interés, ¿correcto? Donde esté mi tasa de interés. Pero, como ya habrán podido adivinar, esta celda no tiene que moverse, ¿no? Entonces voy a seleccionar y voy a presionar la tecla de función F4, que lo que hace esto es agregar el símbolo del dólar antes de cada fila y cada columna. Presionamos Enter y obtenemos una tasa de interés. Si quisiéramos para las demás filas, simplemente autocompletamos. Ya podemos observar que las únicas que cambian son las que están en la parte lateral izquierda, ¿verdad? Y la que no cambia es donde está justamente la tasa de interés. Si quisiéramos auditar, podríamos ver justamente lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Que las celdas que dependen de esta tasa de interés son todas estas, ¿correcto? Muy bien. ¿Le salió? Vamos ahora a saldo enero, nos dice el libro, ¿no? Si nosotros acercamos el puntero de nuestro mouse hacia la etiqueta, nos muestra esa ayuda y nos dice, el saldo enero es el depósito más el interés enero. Esto es una simple operación de suma, ¿cierto? Entonces, igual selecciona la celda donde está el depósito más y ahora selecciona la celda que acabamos de calcular, el interés. Acá no hay nada que referenciar en forma absoluta. Entonces, lo que hacemos es autocompletar. Muy bien, ahí está. Vamos a la siguiente celda, que es interés febrero. Perdón. Nos dice que debemos de, al saldo de enero, multiplicarle por la tasa de interés nuevamente. El saldo de enero es justamente esta columna que acabamos de calcular. Entonces, igual seleccionamos el valor o la celda donde esté el primer valor del saldo de enero y le multiplicamos nuevamente por la tasa de interés. Y como sé que ese valor porcentual no se va a mover, selecciono y presiono F4, ¿verdad? Presionamos Enter y autocompletamos. Muy bien. Observamos. Excelente. Fíjense. No se mueve la celda donde está la tasa de interés. Ahora vamos a terminar calculando saldo febrero. Si nos acercamos a la ayuda, ahí está, nos dice que saldo de enero más interés de febrero. Entonces vamos a sumar el saldo de enero más el operador de la suma, el interés de febrero. Y presionamos Enter y autocompletamos. Acá no hay nada que referenciar, absolutamente. Muy bien. Hasta allí alguna consulta. Recuerden que la sesión está siendo grabada, ¿no? Para aquellos compañeros que de repente estén viendo el video después, ¿no? Si tienen una consulta, lo pueden hacer en nuestro grupo. Ojo, ¿eh? En nuestro grupo que hemos creado en WhatsApp es el único medio en el cual yo voy a apoyarte respondiendo, contestando tus consultas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí algo extra. Esta, esta flecha nos indica que aplique el formato estilo millares monetario, símbolo del sol, ¿no? Y números decimales 2. Profe, ¿qué es todo esto? Podrán decir ustedes.
Y será momento ya para ingresar a los formatos y les podemos agregar a los distintos datos numéricos que nosotros podemos tener en una celda en Excel, ¿ya? Entonces, como un maquillaje, ¿sí? A un valor numérico podemos darle un formato de numeración científica, un formato de moneda, un formato de con decimal, etcétera. Para eso, ¿dónde debemos ubicarnos? Primero, debemos seleccionar el rango de celdas del cual nosotros queremos modificar su formato. Para el caso de nuestro ejemplo, solamente nos piden del saldo de febrero, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar solamente los datos del saldo de febrero, o sea que van desde la celda F30 hasta F38. Muy bien. Una vez seleccionado, debo ubicarme en la ficha inicio. Ficha inicio. En el grupo número. ¿Ok? En el grupo número. Ahí está el grupo número. Si usted lo nota, pues está por acá. ¿No? Aquí está. Y vamos a buscar en esta pestaña las distintas opciones predefinidas que ya viene en Excel, como son general, o sea, sin formato, el formato número, el formato moneda, el formato moneda contabilidad, el formato fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, notación científica y simplemente texto. En nuestro caso nos pide moneda, ¿verdad? Entonces aquí está, miren, moneda. Le doy un clic y ahí está el formato de moneda. Pero de repente a ustedes no les pase. De repente a ustedes ya les ha agregado el formato de moneda del nuevo sol. O bueno, desde 2 años atrás se llama sol. En mi caso se agrega el euro, la moneda europea. Entonces, ¿cómo puedo modificar el formato de moneda? Lo que no deben hacer ustedes es ingresar a la celda y tratar de poner el valor ustedes mismos, así. No, eso es un error, ¿ya? Ese es un formato. Entonces, ¿qué debemos hacer? Voy a seleccionar nuevamente y voy a dar clic en este botoncito que está en el grupo número. Recordemos que ese botoncito me indicaba que tenía más opciones, ¿no? Ese botoncito le doy un clic que está en la parte inferior derecha y al dar un clic me muestra justamente el cuadro de diálogo de formato en la ficha número la opción de moneda, correcto. Ahora, con dos decimales, fíjense, acá estamos agregando dos decimales ya. Pero no es el formato de moneda que me están pidiendo, ¿correcto? Me están pidiendo el formato de moneda de sol peruano, ¿no? Es acá, en esta pestaña, donde debo dar clic y buscar en esa lista la opción de español Perú. Ahí tenemos español México, Uruguay, El Salvador. Vamos, que hay una cantidad de monedas o símbolos monetarios como países tengamos. Entonces nosotros debemos buscar el español Perú. Vamos a buscarlo. Paciencia acá, ¿ya? Paciencia. Estamos ahí. A ver. Español Honduras, ¿no? Portugués Brasil. Ahí está, miren, español Perú. También tenemos quechua, miren, ve. Entonces, español Perú. Lo selecciono y fíjense cómo se muestra ahora el nuevo sol, el formato de moneda de sol peruano. ¿Ok? Damos un clic en el botón de aceptar y fíjense
ya hemos obtenido el formato que me han pedido, ¿no? Estilo en millares. Ahí está, miren. En moneda, ¿no? Con formato de nuevo sol. ¿Y con cuántos decimales? Dos decimales. ¿Ya? Dos decimales. Si por algún caso a ustedes no les muestra los decimales o les muestra más decimales, lo que hay que hacer es seleccionar, ¿ya? Ir al grupo número y acá vamos a tener unos botones. Estos botones son para aumentar o disminuir los decimales. Si ustedes dan clic en él, disminuyen los decimales o aumentan los decimales. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En este caso solamente nos pide dos decimales. Allí está, ¿no? Dos decimales. Ese es para el caso que ustedes de repente no les haya mostrado el formato con las distintas monedas. ¿Ok? Con las distintas monedas. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. Vamos a nuestro siguiente caso. Ya es un caso más numeroso, fíjense. El ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos una pequeña tablita donde tenemos el valor del IGB y el tipo de cambio. Valores que, dependiendo del año o del día, pueden ser actualizados, ¿no? Por ejemplo, el tipo de cambio se actualiza día a día, hora tras hora, y el IGB se puede actualizar de acuerdo pues a las leyes que se apliquen en ese año, ¿no? 18%, 19%, etcétera. El impuesto general a las ventas, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos una gran tabla. Ya en esta tabla podemos observar que sí nos dan una numeración, fíjense, pero esta numeración no está correcta. Voy a acercar el zoom. Fíjense ustedes. Esta numeración no está correcta, ¿verdad? Porque dice 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Entonces, como que se ha duplicado, ¿cierto? Y fíjense, son productos distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos corregir esa numeración? Fácil, miren. Solamente basta dar un clic o referenciar mi celda activa donde está el valor de 1 y luego buscar que mi puntero cambie al puntero seleccionador, allí está, dar un clic en el botón primario del mouse, no soltarlo y completar hasta la última fila. Muy bien, ahí está. Suelten el botón del mouse y cuando hagan eso van a notar dos cosas. O que se haya completado automáticamente la numeración o, como en este caso, se ha copiado todita la celda con el mismo valor, lo cual no queremos, ¿correcto? Pero fíjense, después de completar o de autocompletar, me sale acá una etiqueta, ¿sí? Son opciones de autorrelleno. Si doy un clic en esa etiqueta, me muestra una lista de opciones de relleno. El primero es copiar lo que ha hecho. El siguiente es serie de relleno. El tercero dice rellenar formato solo. El cuarto es rellenar sin formato. Y el último es relleno rápido. Lo que nos interesa en este caso por el momento es la segunda opción. Serie de relleno, que autocomplete una serie, en este caso una serie numérica, que va a ir en este caso de uno en uno, ¿verdad? Entonces damos un clic en serie de relleno
Y fíjense, automáticamente los números tienen una correlación, ¿verdad? Hasta el número 40. ¿Ya? Hasta el número 40. Muy bien. Ahora, si estás usando una versión antigua, ¿ya? Una versión antigua de, de Excel, de repente, ¿no? Cuando usted autocompleta, de la forma que les estoy enseñando, de repente no te va a salir o no te va a mostrar esta etiqueta, ¿ya? ¿Qué hacer en ese caso? Si usted tiene versiones anteriores al 2013 en su computadora y no te muestra esa etiqueta, la forma de autocompletar en este caso es el siguiente. Se ubican en la celda, en la primera, y en lugar buscan el puntero del mouse de autocompletar, y en lugar de autocompletar presionando el botón primario del mouse, que es el lado izquierdo, funciona con el botón derecho del mouse, ¿ya? Presionan y funciona con el botón derecho del mouse y te va a salir más grande todavía, ¿no? Después de autocompletar, sí o sí te va a salir esta ventana donde te muestra las distintas opciones de autocompletar. Seleccionamos la opción de serie de relleno. Bien, ahí hemos visto las dos opciones para aquellos que tenemos las versiones más nuevas de Office y para aquellas compañeras y compañeros que tienen de repente versiones más antiguas de Office. Pero de todas maneras se autocompleta. Muy bien. Pasemos al siguiente. Vemos que tenemos la columna de código. Ustedes saben que en una empresa muchas veces se codifican algunos productos, como en este caso, los productos son al parecer electrodomésticos, línea blanca, eh, computadoras, etcétera, ¿no? Y tenemos una columna de precio unitario, ¿no? Y luego tenemos una columna de cantidad, o sea, cuánto disponemos en stock, en almacén de estos productos. Por ejemplo, de la refrigeradora que está en el registro 1, que tiene un precio unitario de 2.800, disponemos de 200 unidades, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuál será el costo? ¿Cuál será el costo de tener esa cantidad de, ¿no? de equipos? Y acercamos nosotros, fíjense, acercamos, ahí está. Me dice que el costo se debe calcular multiplicando las celdas donde estén o en las columnas de precio unitario por la columna de cantidad. Vamos, que es lo que estábamos haciendo desde la clase pasada, ¿verdad? Muy bien. Igual, selecciona el precio unitario por, selecciona la cantidad, ¿no? Muy bien. Y autocompleto. Uy, está pequeñito acá, vamos un poco más grande, ahí está. Autocompleto todo, ¿ya? Los 40. Muy bien. Acá no hay nada que referenciar en forma de referencia absoluta. Vamos a la siguiente columna de IGB. El IGB se calcula multiplicando el costo, que es lo que acabamos de calcular recién, por el valor donde esté la celda del IGB, que es un valor porcentual, ¿no? Entonces, como podrán ya haber deducido, este sí debemos referenciarlo como celda absoluta, ¿no? Vamos igual, costo, va a ser la relativa, por operador de la multiplicación y selecciono el valor del IGB, ¿no? Que es la celda D43 y justamente es esta celda D43 F4 la que debe permanecer con referencia absoluta. Entonces, no olviden, para que una celda
mantenga, perdón, para que una celda mantenga la referencia absoluta, pues se selecciona y se presiona en el teclado F4, ¿verdad? Lo que van a notar en la fórmula es que se adiciona el símbolo del dólar antes de cada fila y cada columna. Presionamos Enter y autocompletamos las 40 filas. Ahí está, que no nos pase la mano. Bien, continuamos. Ahora, el precio de venta nos dice que es el costo más el IGB. O sea, la celda donde esté el valor del costo más la celda donde esté el valor del IGB que acabamos de calcular, ¿no? Entonces, vamos a ello, igual el costo, el operador de la suma, más la celda donde está el IGB. Acá no necesitamos que ninguna celda esté en referencia absoluta, todas deben estar en referencia relativa. Presionamos Enter y autocompletamos. Ahí está. Muy bien. Y para terminar, debemos calcular el precio de venta en moneda extranjera, en dólares. Y acá nos muestra el tipo de cambio, ¿no? Si para convertir de dólares a soles multiplicamos, para convertir de soles a dólares dividimos, es la operación inversa, ¿no? Ya que nuestra moneda, por lo general, vale menos que su contraparte americana, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Igual, selecciono el precio de venta y slash, ¿no? Que es el operador de la división. Y ahora selecciono el tipo de cambio. Pero, como podrán deducir, el tipo de cambio no se debe mover. Por lo tanto, debo seleccionar esa celda y presionar en mi teclado la tecla de función F4. Presiono Enter. Muy bien. Y autocompleto. Excelente. Y acá se estará preguntando usted, profesor, pero no veo el formato en dólares. Efectivamente, debemos agregarle el formato de moneda en dólares. Para eso debo yo seleccionar todos los valores de la celda, las 40, ¿no? Y luego irme a donde, a la ficha inicio, al grupo número, y buscar acá el formato de moneda. En este caso, vamos a utilizar el formato de moneda y nuevamente me referencia en euros. No, no quiero en euros. Voy a seleccionar, busco acá el símbolo de Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a buscar, aquí está, español, Estados Unidos, el símbolo del dólar. Allí está, fíjense. Ahora, si nosotros no queremos que el símbolo monetario se acerque mucho al valor del número en sí, podemos usar en lugar del formato moneda, el formato contabilidad. En el formato contabilidad, nuevamente, voy a buscar español Estados Unidos. En el formato contabilidad, lo que cambia es que el símbolo monetario permanece en una misma columna. Fíjense bien, derechito está verticalmente. Y el que se adapta es el valor del número, ¿no? Ahí está. Hagamos lo mismo entonces para lo que es costo, IGB y precio de venta, porque todo esto tiene que estar en moneda de Nuevo Sol, ¿verdad? Entonces vamos a buscar moneda contabilidad y en lugar de euros vamos a buscar español Perú. ¿Dónde está? Qué difícil es buscar. Vamos a buscar español Perú. Panamá y Noruega.
Español Honduras, Español Perú. Imaginemos que seamos cortos de vista o que estemos un poquito impacientes y no la encontremos. No encontramos la moneda Español Perú. Pero recordamos que líneas arriba, en una tabla de arriba, hemos utilizado el formato de moneda Español Perú, ¿cierto? Acá está, mírenme. Entonces, este formato es el que quiero darle a todos estos números, ¿no? Pero no encuentro, no sé dónde está, ya me olvidé. Entonces, lo que debemos hacer simplemente es copiar el formato. ¿Cómo? Selecciono una celda del cual quiero yo copiar su formato, en este caso cualquiera de ellas que tenga el formato de moneda, y debo ubicarme luego en el grupo de la ficha inicio, en el grupo portapapeles, acá. Y van a encontrar ustedes acá una brochita, ¿sí? Que es copiar formato. Al dar clic en copiar formato, va a notar que la celda que recientemente acabamos de referenciar se torna como una especie de línea de hormigueo. Y mi puntero del mouse cambia, fíjense, a lo que tenía más una brochita. ¿Qué significa eso? Que las celdas que de inmediato ha de seleccionar van a copiar el formato que tiene esta celda de acá. Entonces, ¿qué formato, a cuál de las celdas queremos dar? A todo esto, ¿verdad? Todo lo que está de azul. Doy un clic con el puntero del mouse primario, no lo suelto, selecciono todo y hasta ahí. Y suelto. Y fíjense, automáticamente, ¿qué ha pasado? Todas estas celdas, sin cambiar su valor, sin cambiar la fórmula, ¿qué han hecho? Han copiado el formato de la celda que nosotros hemos elegido, tanto en formato de moneda como en su formato de relleno de color. Fíjense, ahí está. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Muy bien.